¿Qué tal con todos? Estamos en el primer deck profile del canal. En esta ocasión estamos con Jonathan Málaga, quien ha quedado cuarto puesto, no, top 4 en el YCS remoto de Latinoamérica, jugando Sprite. ¿Qué tal, Málaga? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido con el deck y cómo te ha ido en el torneo? Todo genial, fue un torneo bastante divertido, muy competitivo y fue una experiencia bonita. Genial, ¿y cómo te fueron tus rondas? Mis rondas fueron, bueno, las siete rondas fueron del día uno, solo empaté una. La primera fue con Curioso, que es parte del team, fue empate. La segunda me tocó un tier lament, le gané. La Ujú. tercera fue otro tier lament. La cuarta ronda, bueno, claro, la tercera ronda no, en la tercera ronda fue un Blackwing, un random, pero sí el deck se veía bastante consistente. Pero bueno, el sprite es un poco más. No es tan susceptible al Caligo. Y bueno, gané en esa ronda. La cuarta ronda fue contra un Tierlamet. El Tierlamet me ganó haciendo trampa porque le dieron DQ, un mexicano. Fue la única ronda que perdí ese día, pero bueno, fue por trampa, ¿no? Me dieron la victoria. Bueno, la siguiente ronda la jugué con. En la ronda 5 la jugué con Julio. Mi es parte del team, el hombre Toffee. Le gané. A la sexta ronda fue también un Tierlament. Esa también la gané. Y la última fue contra Menacho, un amigo también. es- no es del equipo, pero bueno, somos amigos y bueno, sabe lo que jugaba. Sé que juega pues, Flonderis y un match un poco rápido, pero no puede ganarle, ¿no? Qué bueno, eso fue De el día uno, ahí ¿no? al día uno ahí quedé seis ganadas, un empate. De ahí el día 2 jugué contra Agunes, un pro player, me ganó con Tierlamet. Y el último día, bueno, la última ronda fue contra Rafael Reich de Brasil. Una ronda difícil también, le logré ganar menos mal. Y ya con eso llegué al top 32, ¿no? Con eso ya entré al top. En top jugué la primera ronda contra un Dragon Link. Que gané. La segunda ronda, que fue por el top 16, me tocó un Sprite, un Mirror de Sprite. Ujú. Le pude ganar, menos mal. La, la parte del top 8 fue contra un Tierlament. Fue la ronda más larga de todo el torneo. Nos fuimos a tiempo y bueno, cuando estás en top, las rondas se reinicia todo y cada uno tiene dos turnos para poder hacer daño, ¿no? Y el que tiene más vida gana. Esa fue la ronda más larga. Ahí al top 4 perdí los cuartos. Me ganó un Mirror de Sprite. Me ganó dado, ya no le puede voltear el campo. Y bueno, jugamos una última ronda para el puesto 3 y 4 y me ganó un Flonderis, ¿no? Un Flonderis super random que fue una versión media loca que no sé cómo me abrió todo y ya parar el Flonderis con estatua y Bucos Moon es bien complicado. Y esas fueron mis rondas. Ha sido un torneo bastante duro. 2 horas, 8 horas, 2 días, perdón. 8 horas por día. Ha sido bastante pesado. Sí, sí, fue bastante pesado. Más como era remoto, era más pesadito, ¿no? Sí, claro. Lo bueno es que es un logro para ti, para el equipo, para Perú. Entonces, ¿qué te parece si pasamos con tu profile? Sí, claro. A ver, comenzando, bueno, la parte del main. Bueno, parte Sprite, un Carrot, un Red, bueno, los tres Blue. Eso ya es lo más cotidiano, los tres Jet. Y bueno, yo juego Pixies para proteger a la rana, ¿no? Cuando dejas todo el combo, a veces te hacen Bestial, intenta pasar a batalla. La única jugada es revivir Blue, Blue añade Pixies y bueno, no hay problema que entren a batalla porque sabes que la vas a proteger con esto. De ahí por la parte extra del motor Sprite, los tres Nibbles, los castorcitos, las dos pirañas y los dos sapos, ¿no? Que le dan la jugabilidad. Estas son las cartas las que te dan más combo en el deck, ¿no? Si abres sapo y esto es full combo, no necesitas ni siquiera el sprite. Con eso armas toda la jugada. Ya es bastante Y estándar, ¿no? claro, es bastante estándar. A veces algunos los va a implicar abrir estos dos, pero con esto pulseas bastante porque armas las cadenas, esto va a traer dos de estos, este va a mandar, ¿no? Eso ya no importa si resuelve o no. Lo importante es ya tener dos cuerpos en campo. Y ya lo sprite cae gratis, ¿no?
Y ahí por monstruos, bueno, ya esta es para la parte de main de monstruos. Por la parte de hand traps, llevé, bueno, no tanto como hand traps, pero es para ir segundo, dos talents. Siempre los uso, los usé en el virtual, ahora los uso en el sprite. En todos los decks que juego siempre utilizo los talents. Son una carta demasiado buena para ir segundo y primero. Pluma, porque siempre hay randoms y bueno, el mismo Flonderis. Los matches son un asco y la única forma de que tengas la seguridad de que con un droplet te vas a ganar es con una pluma, ¿no? Hay Khaled por el tier lament o por cualquier hand traps, 3 droplet para los mirror match, por el mismo Flonderis. Y bueno, para cualquier tipo de deck, ¿no? Siempre me ha servido el droplet. Además para descartar la piraña, y esto es prácticamente negar y hacer combo. Más las 4 cartas que puedes tener en mano, ya es full combo, ¿no? Y ahí también jugué Triple Impermanence, una de las mejores cartas del formato. Triple Ash, no puedo dejar de jugar Ash porque hay Flonderis. Hasta que no mueva Flonderis, no puedo dejar de jugar Ash. Y claro, también para decks random, ¿no? De ahí, bueno, los Bestials, que sí o sí tengo que jugar. 2 Trisword, 3 Magnamut, 2 5. Muy poco me salieron en el torneo. Siempre los Tierlamet le gané con la última carta, que es Anubis. Más que con esto. No me gusta jugar 6, ni 8, ni más de estos. Porque más contra Flanderis son 6 cartas muertas, por lo que juego en main. Entonces, siempre tener bricks contra esos decks es por gusto. Ujú. Entonces, prefiero tener cartas que esté seguro de que si abro bien mi combo, la voy a dejar y voy a ganar con eso, ¿no? Esto es aleatorio, puede como no salir, igual que la Hunter. Entonces, no es bueno depender de ese tipo de robo, ¿no? Y por último, la parte de magias, bueno, la Smasher sí o sí se juega, las 3 bujías, las 3 Prosperity que le dan consistencia y bueno, la carta MVP, ¿no? Lo que todo Terlamen le teme, el Todo tierra me Anubis. odia. Esa es la carta más sucia que le puedes bajar a un Terlamen. Te cae Special la Hapnis Es común, o qué cualquier asco. Special. Rara es esta. Cae Special, haces la gata dispara efecto. Bueno, primero el Terlamen tiene la oportunidad de hacer todas sus cadenas de 5 o 6 efectos en cementerio. Cadenas gata, cae esto y bueno, todo lo que activó se niega. Prácticamente no lo dejas jugar, no lo dejas hacer bestia, no lo dejas hacer nada. Y con esto es win condition. Prefiero jugar solamente esto que tener que jugar 8 bestial y depender de la suerte a ver si es que lo robo, ¿no? Claro, y te ha servido mucho. Te ha ayudado Claro, bastante. me sirvió demasiado. Todos los Tierlament bajaba esto, me cedían. Hubo uno que me negó todo el sprite, me metió Impermanence, me metió Ash, me metió Hackney, me hizo la fusión, me devolvió cartas. Y esta la tenía en mano, entonces dije, bueno, dejo mi link. Bajo Anubis, como normal, juega. Y no jugó, prácticamente me cedió automáticamente, ¿no? La carta es demasiado sucia. Sí. Y ahí, por parte del extra deck, la gata, es la gata demasiado buena. Me sirvió en el top 16 contra el Mirror Match. Después ni siquiera sabía qué hacía la gata. Hasta que le reviví el sapo y me reviví mi propio sapo. Con esto bajas Anubis gratis. Bajas cualquier oscuridad, hasta puedes bajar propios Bestial y hacer el efecto en Backramut para que en la Endphase tengas una carta más en mano. O invocar otro blue del deck, de la mano, del cementerio, de cualquier lado. Y pucha, tiene 2000 de ataque, ¿no? Es una cartaza. De ahí el mosquito, esto fue recomendación de Anaya. Nunca le tomé importancia a esto hasta que la utilicé contra el Dragon Link. Dejó el Borrelén con 3500 y dije, pucha, no me lo voy a poder bajar. Entonces dije, bueno, bajo mis 3 monstruos, mi mosquito, pego, te pongo contador, pego, te cae 7000, así, 11000 de daño y muere. Y prácticamente ni siquiera se la esperaba, ¿no? Y no tenía cómo negarlo porque lo puse debajo de mi elfo, para que no me interrumpiera. Y como no sabía tampoco qué hacía y no me preguntó en ese momento qué hacía, nunca lo iba a negar. Solo cuando declaré ataque le expliqué qué hace y se olvidó que estaba debajo del elfo, ¿no? Y ya automáticamente perdió. Ahí Onigimaru, una de las mejores cartas también, te quitas monstruos grandes, se lo regresas en la Endphase y si lo rompen por batalla o por efecto, le puedes devolver los anillados al deck, ¿no? Y ya no vuelve nada más. Y el sapo, obligatoriamente tengo que jugar sapo. El Wallow nunca lo bajé, es para los Bestial y es una buena carta. Nunca me permitieron tener más de un Bestial en campo, nunca llegó a darse. Y bueno, de verdad que no me sirvió para nada. La Downer junto con el Zeus, esto sí, para mí es obligatorio llevar esto para borrar campos. Bueno, lo clásico, dos gigantes, los dos elfos.
el sprint para hacer combo y bueno, las cartas externas, ¿no? Drag para los mirror o para los tier lament, le puedes revivir hasta la misma Merly que es de nivel 2 y haces combo con esa carta, ¿no? Esta carta que la metí también pensando cuando le haces shifter al reglamento te dejan babushka o en cualquier ocasión te pueden dejar babushka, entonces la única carta que tiene ataque y solamente es un link 2 es el Code Breaker, pero la verdad que no sirve para nada, nunca lo bajé tampoco ni lo necesité. Y el Nightmare Fane, ¿no? Para quitarte cartas molesta el back. Ese es el extra. Y por último, el side. Bueno, 3 Judgment, porque tengo que proteger a la rana y a la gata, como sea. Me dieron bastantes duelos, la verdad que es una de las mejores cartas. Y triple Lightning. ¿Y qué me quieres? Back. Claro, para limpiar back, para limpiar monstruos también, a veces para los campos molestos cuando te hacen mucho spam. También triple Evenly por si acaso, pensando también en el back. Y para para Flonderis y esos decks, ¿no? Shifter, porque hay mucho tier lament y prácticamente esto es un win. Si lo abres contra tierra, esperas que active todos sus efectos para mandar y le encadenas esto y pucha, se queda sin recursos, ¿no? Y una de las cartas que pucha valió infinito meterla fue los Barrier. Nadie se espera, todos creen que solamente el Sprite juega Shifter y ya. Dejaba seteado esto, barría mi campo, me quedaba tranquilo. Hacía 3, 4 efectos en cementerio para hacer fusión, algo, Barrier. Quedaban ahí ya no tenía más que se hacer. Suele ver mucho Barrier hoy en día. Claro, casi nadie en sus listas juegan Barrier porque, bueno, tienes Sapo, tienes Carro, tienes Raid, tienes el Anubis, entonces dice, bueno, ¿para qué voy a meter una carta más para ese deck? Pero esto sirve hasta contra los Mirror Match. A veces te barren campo, hay algunos que juegan de Ruler y como que no tienes cómo interrumpir, o solamente te alcanza a dejar Sapo y con Sapo no ganas. Sapo eternamente hace 3 cadenas y bueno, el Sapo se queda muerto. Entonces esto sí soluciona eso. Y ganarla es prácticamente ganar el match. Y bueno, lo último, el Red Resonator, que siempre, su cochino efecto siempre da duelo, ¿no? Me dio un duelo nada más, pero fue justo en el top 8. Y bueno, lo valió infinito, ¿no? Gracias a esto gané. Perfecto. Esas son las cartas que jugué. Buen profile, bien armado, bien pensado. Para terminar, no sé si quisieras dar saludos. Claro, un saludo obviamente a mi mamá, que siempre me estuvo apoyando, estuvo pendiente de mis rondas, a mi familia, no, a mi grupo por supuesto, a Virtual Best Deck, a todos. Estuvimos siempre ahí comunicándonos, todos jugamos casi el torneo. Somos algunos que llegamos a top, todo curioso. El amigo Antonio también casi llega a top. Lamentablemente también le tocó el mexicano tramposo y bueno, le ganó haciendo trampa, ¿no? Pero lamentablemente con él todavía los jueces no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Por eso no llegó a top, pero sí se lo merecía, ¿no? Y saludos a los triamigos también, a toda la gente, menos a Kenji, pues no paga sus deudas. También saludos a Moisés en especial, porque gracias a él tengo el deck, la verdad, él me lo vendió. No me esperaba jugar con Sprite, me gustó. Y bueno, me gustó el deck y bueno, fue el que me inspiró a jugar este deck, ¿no? Lo curioso también, me apoyó bastante, él me regaló las Judgment, me sirvieron infinito en el torneo también. A todos mis amigos, a ti también. Saludos también a Turrones, que quería que le mande saludos. A Eric Turrones, ya sabe quién es. Que somos pareja. Y a todos mis amigos, al amigo Alejandro Paz también, que tengo acá su Magnamur, todo quiñado, pero valió la pena. Una buena edición al deck. Y nada, gracias a todos, ¿no? A todos los que siempre nos están apoyando. Princesitas. Y a princesitas, claro. Princesita, ¿no? Y al amigo Menacho, que por mi culpa sufrió para entrar al top. Lo jubilaste. se tuvo que retirar. Bueno, nada, Mala, muchas gracias por tu tiempo, por mostrarnos tu profile. Esperamos que tengas éxitos en los próximos torneos. Creo que vas a México, al YCS 3 vs 3. De repente también te estás yendo a Colombia. Y también se viene el YCS en Lima. Así que esperamos que traigas más éxitos para el país, para el equipo y para ti mismo. Muchas gracias. Sí, dale. Con fe y para México, con todo el team. Qué hombre. Y gracias a todos por seguirnos en este profile. Hasta luego.